La aclaración es que el salario mínimo es un salario que mayormente no existe porque hay un porcentaje de gente que gana en general más que eso, es el que utilizan los gremios, pero que eso se toma como base, pero no es el salario promedio. Ahora, lo que sí es importante es ver en el salario mínimo lo que fue pasando, para entender también en términos de inflación cómo te pega en tu bolsillo. Sirve también para ver como base de cálculo para prácticamente la totalidad de las asignaciones, de muchos de los beneficios. Y está bueno compararlo también el salario mínimo con la jubilación mínima, porque ahí sí existe. Ahí sí existe. Y el salario mínimo incluso está un poco por arriba todavía de lo que es la jubilación mínima. 11.300 pesos ahora en 2019. Mira esto, esta fue la pérdida de porcentual real a valores constantes del salario mínimo del 2011 al 2018. 23, casi 24%, 23,9%. Sí, la mayor pérdida se va a haber dado en los últimos 2 años. Y fíjate, ahí lo tenés. En el 2015 al 2018 tuviste una pérdida de 17,5%, es decir, es lo que vos decías recién. Y si seguimos profundizando del 2017 al 2018, todavía lo tenés más centrado. Prácticamente casi la mitad de lo que perdió el salario mínimo lo perdió el año pasado. 50% de inflación anualizada, 47% si querés de enero a diciembre. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando los gremios empiezan, tenemos que sentarnos a discutir el salario mínimo. Claro, es porque para los gremios, cuanto más alto es el salario mínimo vital y móvil, más son los aportes que reciben los gremios, porque si no lo que pasa es que te dejan el salario mínimo muy abajo y después te empiezan a poner agregados. Claro, exactamente. Pero los agregados muchas veces no son remunerativas, no reciben aportes sindicales sobre los agregados. Pasa casi lo mismo que cuando vos hablás de lo que son los aumentos dentro de los convenios. Vos fíjate que siempre te dicen que los aumentos se pactan a partir del mínimo de convenio. No es este mínimo que estamos hablando. Pero sí son bases de cálculo que sirven para, arriba de eso, sumarle los adicionales, lo que vos decías, incluso hasta las horas extras. Comparación enero a enero del 17 al 19, y acá tenés... Acá lo tenés mucho más evidente, con cifras. ¿Cuál fue la pérdida? Si lo tomamos en cuenta de otro indicador que nosotros marcamos, que lo seguimos siempre, que es la canasta básica total. Fíjate, en el 2017 la diferencia entre el salario mínimo vital y móvil y la canasta básica era del 60,5%. En enero del 2018 la diferencia bajó a 56%. Y ahora la diferencia es del 43,1%. A ver, ¿qué es lo que sucedió aquí? Si bien acá vos tuviste una mejora, lo que estás viendo de todas maneras es que la canasta básica está muy cerca de una medida que, como vos decías, no existe. Y está cada vez más cerca, porque ahora está a un 43% de diferencia. Es decir, yo veo esto y te digo, pero mejoró la capacidad de compra. Porque hoy mi salario mínimo está el 43% de lo que es una canasta y antes necesitaba el 60%. Sí, es cierto, pero estamos hablando de valores que están muy bajos con relación a lo que es la media del salario. El razonamiento que vos haces es lógico. Ahora, el salario de 11.300 está más lejos todavía de lo que estaba antes, de lo que era el salario medio de lo que se cobra en la República Argentina. 11.300 pesos hoy, no tenés salarios en Argentina, 26.233 sí. Es una barbaridad el 17, el 18 y el 19 hoy. Vos fíjate que un salario mínimo vital y móvil solamente te alcanza para la mitad de una canasta básica. De una canasta básica. De vuelta, siendo propietario, la canasta básica incluye que vos no gastás en un alquiler, cuando en general es muy probable que quien cobra un salario mínimo esté alquilando, porque ¿cómo va a comprar una propiedad? Por eso es el razonamiento que hacías vos. En el 2017 te alcanzaba para el 60% del salario mínimo de una canasta básica. Ahora te alcanza para el 43,1%. Eso es lo que decía. Es decir, si bien mejoró en cuanto a porcentaje, pero se alejó en cuanto a lo que es el ingreso.